y me gustaría que por favor me acompañaran a la carta de Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2. Dice así: honra a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Miren qué interesante es que primeramente, bueno, este es un mandamiento. Sí, todos conocen que este mandamiento viene del Antiguo Testamento, ¿cierto? Viene de los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés, ¿cierto? Podemos, si quieren, me acompañan a el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 17. Está en los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Miren lo que dice. Dice así: respeta a tu papá y a tu mamá. Este respeto pues se refiere a la honra. Como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tengas una larga vida y prosperes en la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí está hablando de los 10 mandamientos. Entonces es interesante que aquí en la carta de Efesios Pablo nos dice, no se los olvide, o sea, respeten a su papá y a su mamá, porque ese es el primer mandamiento que está acompañado de una promesa, ¿sí? ¿Y cuál es la promesa? Dice que nos irá bien, ¿cierto? Y que tendremos una larga vida. Así que respetando nosotros a nuestros papás, honrando a nuestros papás, dice que tenemos una promesa de prosperidad y larga vida. Pero bueno, ¿y qué es honrar? ¿Sí? ¿A qué se refiere aquí este versículo con la palabra honrar? Bueno, honrar es dar un alto valor o simplemente dar un trato especial a alguien, ¿cierto? Honrar es como poner una corona sobre la cabeza de alguien. Por eso es que este mensaje tiene como título Una corona de honra a mi padre. Y bueno, honrar es ver a nuestros padres no como son, sino como Dios los ve. Porque, bueno, muchos de nosotros vemos a nuestros papás y los vemos tan llenos de errores, ¿cierto? Los vemos tan llenos de faltas, ¿sí? De cosas negativas, de defectos, ¿cierto? Pero nosotros debemos aprender a ver a nuestros papás como los ve Dios. Y bueno, yo quiero que leamos un ejemplo de honra a nuestro papá. Y este ejemplo lo podemos ver nosotros en el libro de Génesis. Retrocedamos al primer libro, donde todo comenzó. En el capítulo 9, no sé si ustedes se acuerdan de Noé. ¿Quién ha leído sobre Noé? Levante la mano. Daniela. ¿Quién más ha leído sobre Noé? Tatiana, Santiago, muy bien. Bueno, si ustedes recuerdan, pues Noé, en los tiempos de Noé, era muy similar a los tiempos que estamos viviendo ahora. Había mucha maldad, la maldad se había multiplicado, ¿sí? Se había perdido la moral, la sociedad se había vuelto, mejor dicho, lo más repugnante que podía hacer la humanidad. En ese entonces, mejor dicho, estaba hecho todo un caos. Entonces, Dios escogió a Noé, haciéndoles un resumen para no tener que leer toda la historia de Noé. Entonces Dios escoge a Noé, ¿cierto? Y le dice, bueno, yo voy a juzgar,
yo voy a mandar un juicio sobre la tierra, voy a exterminar la maldad de la tierra. Pero Dios nunca juzga sin antes dar la oportunidad de arrepentimiento. ¿Sí sabían ustedes? Así que Dios le dice a Noé, bueno, yo voy a juzgar la tierra, pero tú vas a construir un arca, el arca de Noé, ¿no? Todos conocemos esa historia. Y bueno, usted va a invitar a la gente, le va a predicar para que ingresen en el arca, para que no tengan que pasar por ese juicio. Y lastimosamente, durante alrededor de 100 años que duró Noé construyendo esta arca, nadie le creyó y solamente se salvó la familia de Noé, ¿cierto? En el capítulo 9, vamos al versículo 18, dice que Noé tenía 3 hijos, ¿cierto? Dice así, los hijos de Noé que bajaron del barco eran Sem, Cam y Jafet. Cam fue papá de Canaán. Estos 3 eran los hijos de Noé, y toda la tierra fue poblada por los descendientes de estos 3 hombres. Noé, que era campesino, fue el primero en sembrar un viñedo. De las uvas hizo vino. Y un día, tomando del vino en su carpa, se emborrachó. Se desnudó y terminó inconsciente. Bueno, ya sabemos lo que causa el licor, ¿cierto? El licor lo que hace es que altera la conciencia, ¿cierto? Y aquí estamos nosotros leyendo algo que hizo Noé, porque Noé era humano, ¿sí? Así como todos nosotros pues, cometemos errores, ¿sí? Así Noé hubiese sido escogido por Dios, ¿cierto? Para tan grande tarea, pues Noé era humano y Noé cometió una falta, un error, ¿sí? Me voy a estar moviendo para que me hagan un enfoque más grande, ¿vale? Bueno, y dice aquí que Noé sembró un viñedo y de ese vino se emborrachó, ¿sí? Y bueno, pasa que se emborrachó y en medio de su borrachera, pues terminó tirado, desnudo en su tienda. Pues en ese entonces se vivía en tiendas, como en carpas, ¿sí? Bueno, y dice Cam, que era uno de los hijos de Noé, dice, el papá de Canaán vio a su papá desnudo, ¿cierto? Y dicen que lo juzgó y se burló de él. Dice que salió a contárselo a sus hermanos. Seguramente estaba ahí Cam y vio a su papá ahí en su desnudez y tal vez le tomó una foto, tal vez la subió por Instagram o por Facebook, ¿cierto? Para burlarse de él. Ya sabemos que es mentira, ¿cierto? Pero posiblemente, bueno, dicen algunos comentaristas que tal vez hizo un retrato de él, ¿sí? O sea, de alguna manera se burló, lo juzgó por borrachín, ¿sí? Lo hizo pasar por un borrachín. Dice que salió a contárselo a sus hermanos. Pero mire lo que hicieron los otros hermanos, los otros hijos de Noé. Dice, Sem y Jafet tomaron un manto. Ellos tomaron como una cobija, ¿sí? Y dice que lo pusieron sobre sus hombros y dice que caminaron de espaldas y no vieron a su papá desnudo. O sea, era tanto el respeto que ellos le tenían a su papá que no se atrevieron a ver la desnudez de su papá, ¿sí? A ver a su papá en esa condición, borracho, tirado, desnudo, sino que cogieron un manto y se fueron de espaldas para no ver la desnudez de él, con todo respeto, reverencia, y lo cubrieron. Así que luego dice el versículo 24, cuando Noé se despertó de su borrachera, supo lo que su hijo menor le había hecho, hablando de Cam, el papá de Canaán. Dice, así que dijo, maldito sea Canaán. Aquí, y es interesante que él no dijo maldito sea Cam, sino dijo, o sea, prácticamente se metió con la generación de su hijo, ¿sí? Porque
era algo grave, o sea, ante los ojos de Dios esto era una falta grave. Y dice, y esto hizo parte de la maldición que él dijo en contra de su hijo, que sea el esclavo de los esclavos de sus hermanos. Después dijo Noé: bendito sea el Señor, Dios de Sem. Ahora está hablando de sus dos hijos que le honraron. Bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea esclavo de él. Que Dios engrandezca el territorio de Jafet, el otro hijo. Que viva en las carpas de Sem y que Canaán sea su esclavo. Y aquí podemos ver que la falta de Cam fue tan grave que él, en vez de socorrerlo, ¿cierto? Como hicieron sus otros dos hijos, como hicieron sus otros dos hermanos, lo juzga y se burla de su padre. En cambio, sus otros dos hijos cubrieron a su padre con un manto, cubrieron su desnudez. Pero bueno, si podemos sacar aquí una reflexión, un significado, es: ¿qué significa cubrir la desnudez de los padres? Pues cubrir la desnudez de los padres es precisamente cubrir esas faltas, cubrir esos errores, cubrir esos fracasos. No juzgarlos ni burlarse de ellos, sino cubrirlos. Y eso es honrar a nuestros padres. Mire, si nosotros, muchachos, no honramos una autoridad que es visible, que la podemos ver, como en nuestros padres, mucho menos no vamos a poder honrar a Dios, que no lo vemos, que es nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Si no honramos a nuestros padres, que los vemos, que los hemos visto, pues mucho menos vamos a honrar a Dios, que no lo vemos, ¿cierto? Y es algo interesante que lo dice la palabra, y es que quien no da la talla en la casa de sus padres, escuchen bien lo que voy a decir, quien no da la talla en la casa de sus padres, no da la talla en la casa de Dios. ¿Sí? Porque Dios tiene muy en cuenta nuestra obediencia a nuestros papás. ¿Cómo somos nosotros en nuestra casa? Para así mismo vamos a ser nosotros en su reino, ¿cierto? En su casa, en la casa de Dios. ¿Saben que Jesús también habló acerca de la honra a los padres? ¿Sí? Si quiere, acompáñenme al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7. Vamos a leer del 9 al 13. Dice así. Aquí está hablando Jesús, está dando unas palabras fuertes a esos hijos desobedientes, a esos hijos que no honran a sus padres, y les dice: vaya manera la de ustedes de convencer a la gente. Bueno, aquí está hablando acerca de las normas y las leyes que se inventaban los fariseos, los religiosos. Dice: vaya manera de ustedes la de convencer a la gente para que siga la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios. Moisés dijo: honra a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. O sea, así era de estricta la cosa. Así era de estricta. En el tiempo de Moisés, así era de estricto. Dice: pero ustedes enseñan
que alguien puede decirle al papá o a la mamá: tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como corbán, que significa mi ofrenda a Dios. A ver, los pongo en contexto. Resulta que había una ley que habían creado los religiosos. Se llamaba la ley del corbán. ¿Qué significaba la ley del corbán? Que usted podía, como joven, usted podía consagrar no solamente su vida, sino sus bienes a Dios, ¿cierto? Usted podía consagrar lo que usted tenía para Dios, ¿cierto? Pero esto lo que Jesús pudo ver era que esto era una excusa para eludir las responsabilidades, ¿cierto?, que tenemos nosotros hasta nuestros padres mayores, ¿cierto?, como hijos mayores. Había una ley, y era que el hijo mayor, o sea, el primogénito es el primer hijo, ¿no? Y por eso es el hijo mayor. Él debía encargarse de los padres cuando ya eran ancianos. Parecido ahorita, ¿cierto? Que abandonan a los papás, los mandan para un ancianato. Pero con esta ley muchos hijos eludían esas responsabilidades. Entonces a Jesús le parecía hipócrita. Y Jesús dice, ¿en qué versículo iba? Es que se me cambió la página. El 11 dice: pero ustedes enseñan que alguien puede decirle a papá o a la mamá: papá, tengo algo que te podría ayudar, pero es que se lo voy a entregar a Dios. ¿Sí? O sea, viene el papá y le dice: mijo, estamos en gran necesidad en la casa y necesitamos de su ayuda. Y el hijo le dice: papá, yo podría ayudarte, pero es que yo ya mis bienes, o sea, la platica que yo tengo, todos mis bienes, todo, yo se lo consagré a Dios. ¿Sí? O sea, aparentemente sería algo bueno, digámoslo así. ¿Sí? Pero mire lo que dice Jesús. Dice, bueno, sigo leyendo. Pero lo voy a entregar como corbán, que significa mi ofrenda a Dios. Eso significa que ahí está hablando Jesús. Eso significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar al papá o a la mamá, así con la contradicción que se transmiten unos a otros. Ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como estas. O sea, Jesús está diciendo, usted está invalidando, con esta ley está invalidando un mandamiento que es: honra a tu padre y a tu madre. O sea, usted quiere agradarle a Dios violando una ley de Dios. ¿No le parece eso algo ilógico? ¿Cierto? Así que, mire, es tan importante, no solamente cuando hablamos de honrar a nuestros papás, no es simplemente cubrir sus faltas, cubrir sus errores, no es simplemente respetarlos, obedecerlos, sino también es devolverle todo lo que ellos han hecho por nosotros. Es darle ese honor, ¿sí? Acompáñenme a Primera de Timoteo, por favor, muchachos, está más adelante. Primera de Timoteo está después de Colosenses, después de Tesalonicenses. Primera de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 4. Voy a leer dos versículos, el 4 y el 8. Dice: si una viuda que se ha quedado desamparada porque ha perdido su esposo, ¿sí? Si una viuda tiene hijos o nietos, primero ellos deben aprender a honrar a Dios, manteniendo a su propia familia. O sea, fíjense lo que dicen. Ellos deben aprender a honrar a Dios. ¿A honrar a Dios?
Sí. ¿Cómo? Manteniendo su propia familia. Tremendo, o sea que nosotros honramos a Dios honrando a nuestros padres. Y dice, así están correspondiendo a los cuidados que les dieron sus padres. ¿Se dan cuenta? O sea, de esta manera usted está devolviendo lo que sus papás nos dieron, ¿sí? ¿Ya? Así estarán correspondiendo a los cuidados que les dieron a sus padres y abuelos, porque no solamente nos quedaron nuestros padres, sino a muchos nos quedaron los abuelos. Bueno, a mí no, pero a algunos los quedaron los abuelos, ¿cierto que sí? Que vienen siendo como los padres también. Porque eso agrada a Dios. O sea, no solamente honramos a Dios, sino dice también, porque eso agrada a Dios. Y en el versículo 8 dice, y esto va para los hijos mayores. Esto va para los hijos mayores, que tienen a su papi y a su mami ya, pues, digamos, viejitos, ¿cierto? Porque muchos de nuestros papás muchos de nuestros padres dieron tanto de ellos que ni siquiera les quedó tiempo para ellos poder tener algo para su jubilación. Como en el caso, yo hablo en mi caso, mi papá y mi mamá, ellos entregaron tiempo completo a nuestra crianza, a darnos todo lo que ellos no tenían, que inclusive descuidaron su jubilación. Nunca pudieron tener para ahorrar para una casa, para una pensión, nada. O sea, quedaron en la inmunda. Y ahí es donde nosotros, como hijos mayores, tenemos que tomar la batuta, ¿sí? Y mire lo que dice Dios, miren en el versículo 8, dice, si alguno no mantiene su familia, particularmente a los de su grupo hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. O sea, y es peor que un incrédulo. Porque usted dice, bueno, Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios, amo a Dios, pero usted no está obedeciendo la palabra de Dios, que aquí es tan simple, ¿no? Como honra a sus padres y a su madre. Y no es simplemente, yo amo a mis papás, pero ya se dio la vueltica a ver cómo están ellos, ya fue y le compró una medicina si le hace falta, ya fue y le llevó un detalle, miró la cocina, miró la alacena, mamá, papá, para los que no viven con ellos. ¿Cómo están? Ustedes tienen todo completo, muestre, ¿qué les hace falta? Y no solamente es lo concerniente a la alacena, lo que es comida, sino también lo espiritual. ¿Qué problema tienen? ¿Sí? Increíble, peor que un incrédulo. Y es que no es un regaño, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que ustedes también conocen que son desagradecidos, ¿no? Mire algo bonito que pasó y Jesús nos dio ese ejemplo. Estaba Jesús colgado en la cruz, ¿cierto? Ahí, desangrándose, con todas sus heridas, ¿cierto? Con todo ese inmenso dolor que le generaba los clavos, la corona de espinas, todo. Y a pesar de ese dolor tan intenso que tenía Cristo, que estaba sufriendo Jesús en esa cruz, su mamá estaba ahí abajo, a los pies de él, viendo también en su dolor de ver a su hijo ahí colgado en la cruz. Y Jesús tuvo como que él se acordó de su mamá, porque como les dije, el hijo mayor era el que se encargaba, ¿cierto?, de mantener a sus padres, y María estaba sola. María ella era viuda, ella estaba sola. Así que Jesús se acordó de su madre, se acordó y le dijo a uno de sus discípulos, que era Juan, le dijo: Juan, he aquí a tu madre. Nosotros hemos leído ese pasaje, pero ¿y eso qué? ¿Sabían que ese acto que hizo Jesús en ese momento
fue pensando en la jubilación de la mamá. O sea, en el momento más difícil que tuvo Jesús en esa cruz, y pensó en su mamá, dijo, yo me voy, y ella queda sola y abandonada, porque ¿quién la va, cierto? ¿Quién la va a mantener? Y le puso hijo, Juan, ella aquí a tu mamá. Mire, honrar a nuestros papás se trata de amarlos a pesar de sus errores. Es que dígame, levanta la mano, ¿quién tiene un papá perfecto? Nadie. Bueno, de pronto Daniel. Nadie. Pues porque él levantó la mano. ¿Sí? Él es el que lo conoce más que nosotros. Mire, en Hebreos capítulo 11, y de pronto no necesitamos ir allá, ese capítulo nos habla de la fe que tuvieron muchos hombres en la Biblia, ¿cierto que sí? Y es interesante que Noé es considerado héroe de la fe, a pesar de estos errores que él cometió, él es considerado un héroe de la fe en la Biblia. Y si nosotros buscamos acerca de Cam fue maldito de generación en generación. O sea, mire lo importante y la gravedad que era deshonrar a nuestros papás. Yo les quiero hablar acerca de esos errores de nuestros papás. Y yo no puedo hablar de los errores de sus papás porque yo no los conozco, pero sí puedo hablar del mío, ¿cierto? Mi papá a mí nunca me dijo te amo, te quiero. Yo no tuve ese papá. Mi papá, ¿sabe cómo me decía mi papá te amo? Me decía, ahí le dejé pan. A veces era un te amo, ahí le dejé pan. ¿Sí? Y uno sabía, me dejó pan. ¿Sí? Me ama. Y yo sentía su amor hasta cuando él me cascaba. Porque yo sí tuve un papá que, o sea, me dio con ganas. Él me cascaba hasta por sospecha. ¿Sí? Eso no se hacía un juicio ni nada, y no, eso era tremendo. Pero saben que mi papá era una persona que él trabajaba muy duro. Mi papá siempre toda su vida trabajó en construcción. Por lo menos cuando ya él tenía su hogar, él trabajó en solo construcción, ¿cierto? Y solamente cuando yo tuve cierta edad que pude ir a trabajar con él, que él me convidaba a ganarme unos pesitos, fue cuando me di cuenta lo duro que él trabajaba para llevar el sustento a la casa. Ahí fue cuando me di cuenta. Y yo todavía lo tengo acá. Recuerdo que una vez estábamos en una casa, estaba sin techo, estábamos construyendo una casa, los dos nomás, y entonces eran las 2 de la tarde, no, eran como la 1:30 de la tarde, entrábamos a la 1, ese es el horario de un constructor. Y me acuerdo que mi papá estaba cortando varilla, una varilla gruesa con cegueta. Y yo me hacía en la sombrita que dejaba los muros sin techo, porque eran unos muros bajitos, que apenas estaba levantando la casa. Y yo me hacía ahí como que casi no me daba la sombra, ¿sí? Y ahí yo era ahí estaba cortando alambre para amarrar las varillas. Y yo me puse a mirar a mi papá, y él estaba en el sol cortando la varilla. Y yo veía cómo salía ese vapor de la piel. O sea, literalmente se estaba quemando, y él ahí como si nada. Y yo decía, bárbaro, o sea, tremendo como él se gana el pan, ¿cierto? Y bueno, mi papá ahorita, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, pues le ha traído unas repercusiones físicas. En estos momentos él tiene Parkinson, ¿sí? Sin embargo, mi papá fue un padre machista. Lo es un padre machista. Y es una persona, yo no, de las pocas que he conocido más iracundas, él. Y yo le he heredado algo.
porque él se enoja con mucha facilidad, ¿sí? Y de pronto algunos de ustedes se identifican conmigo. Yo he tenido que ser testigo de peleas e insultos, y porque eso es lo que es un padre machista. Trata a la esposa como si fuera un trapo viejo, ¿sí? Y lo digo sin rencores. Y eso, lo que me acercó de él, lo que a mí me acercó a mi papá, fue darme cuenta lo que él sufría para traer el pan. Eso me acercó de él. Pero me terminó alejando la actitud que él tenía machista con mi mamá. Eso me terminó alejando. Y me alejé. Pero saben que cuando conocí la palabra de Dios, me di cuenta que nosotros teníamos que honrar a nuestros padres, no importa lo que ellos hayan hecho, ¿cierto? Porque simplemente son nuestros padres. Fueron escogidos por Dios, ¿cierto? Para nuestro cuidado y para que nosotros pudiéramos honrarlos y respetarlos a ellos. Así que yo antes de casarme, yo preveé todo. ¿Sí se dice así? O previne. Bueno, yo dije, si yo me caso, va a ser como difícil la cosa ahí, ¿cierto? Porque pues, ¿sabe cómo está la situación ahorita, no? Que las cosas no alcanzan y que, ¿sí? Así que yo hablé con mi prospecto que tenía y le dije, hice como una especie de pacto antes de casarme. Yo dije, mira, yo me caso. O sea, uno es descarado, uno poniendo condiciones, en serio. Yo dije, yo me caso pero con una sola condición. Y eso que yo fui el que pedí matrimonio. O sea, es que yo me caso pero con una condición: de que a mis papás no los voy a descuidar. ¿Sí? Y bueno, pues ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene de extraño? Puede resultar que eso afecte el matrimonio. ¿Sí? Puede resultar. Porque usted va a tener dos familias. ¿Eh? Yo sé que de pronto muchos de ustedes, sus papás tienen donde pasar su vejez, ¿cierto? O tienen fincas, o tienen su casa, o tienen su pensión. Pero el que no tiene, ¿lo va a abandonar? Con todo respeto se los digo, en el amor de Cristo, ¿lo va a abandonar? Y yo tenía esa preocupación y yo le dije, amor, yo me caso, pero de una vez dígame para dar el paso hacia atrás. Uy, qué orgullo, ¿cierto? Descarado. Pero sí, le dije eso, yo le decía, yo no puedo descuidar a mi familia, a mis padres. Yo no puedo descuidar a mis padres. Yo me caso, pero ellos van a tener parte de nuestra mesa, de nuestro salario, de todo. Así que yo no quiero que más adelante vayamos a tener un problema con eso, ¿sí? Por la condición que tienen ellos, es por la condición digámoslo así, ¿cómo decirlo? Como de que ellos no tienen de dónde sostenerse en estos momentos, sino dependen pues de sus hijos mayores, ¿sí? En este caso de mí. Y pues bueno, de mi hermana también. Así que podemos llegar a varias conclusiones. Debemos perdonar a nuestros papás, porque ¿cómo vamos a honrar a nuestros padres si tenemos como esa espinita, ¿cierto? Si tenemos una espinita con nuestros padres que, ay, no, chusa, ay, como que yo lo amo, pero es que, yo quiero a mi papá, pero es que a veces, para honrar a nuestros papás, primero tenemos que perdonarlos. Ellos fueron las personas que Dios escogió para nosotros.
Y yo creo que por lo menos la mayoría está agradecida con los padres que tiene o tuvo, ¿cierto que sí? O sea, sí, yo diría, si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer, volvería a nacer pues en el mismo núcleo que nací, porque yo estoy muy agradecido con los papás que tuve. Así me hayan dado el juguete que me dieron, porque es que eso era juguete venteado. Pero eso me levantó y gracias a ellos pues he aprendido mucho. Mire, como les dije ahorita, no importa lo que ellos hayan hecho, son nuestros padres. ¿O acaso el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre si son dignos de ello? ¿Dice así el mandamiento? Dice no, dice, honre a su padre y a su madre, respete a su padre y a su madre y punto. ¿Sí? Obedézcanlo. Es que yo no he visto el papá que diga, lo mande a hacer algo usted que lo perjudique. Porque hay veces nosotros no entendemos por qué nuestros papás nos ponen ciertas limitaciones, ¿cierto? O nos niegan ciertos privilegios, por llamarlos así, o derechos, porque es que nosotros como hijos creemos que tenemos todos los derechos. Entonces por eso es que los hijos, muchos somos desagradecidos, porque como todo, creemos que todo nos corresponde por derecho, pero no es así, no es así. Así que se trata de obedecerlos a ellos, porque yo estoy seguro que por más... Vea, de hecho no, la Biblia dice, no recuerdo el pasaje, y lo dice Jesús, dice, porque un papá no le da a su hijo una piedra en vez de pan, por más malo que sea. ¿Se han escuchado ese versículo? Dicen, porque un papá, aunque sea malo, no le va a dar una piedra en vez de un pan a su hijo cuando le pida algo de comer, ¿cierto? Entonces sabemos que siempre nuestros papás nos han tenido a nosotros para cosas buenas. ¿Sí? Aunque utilicen ciertas herramientas o métodos, ¿sí? Del hijo pródigo. Pero mire, pero lo interesante de esa historia del hijo pródigo, pues primero vemos que el hijo, o sea, el hijo lo primero que pensó fue en sus derechos. Yo tengo derecho, esto es mío, lo que tiene mi papá, estando en vida su papá, y le pidió la herencia, ¿sí? Y se fue y se la malgastó, y bueno, y después volvió, todos conocemos esa historia, ¿no? Después volvió arrepentido, porque pasó un hambre tremendo, unas necesidades tremendas y volvió del papá, ¿sí? Pero ahí es la actitud del papá al hijo, ¿sí? Porque en representación a lo que Dios es con nosotros, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la actitud? Él no volvió al papá por decirle, extraño a mi papá, sino él volvió por la necesidad que tenía, ¿sí? Sin embargo, él volvió arrepentido. Él volvió arrepentido. Y el papá lo recibió con los brazos abiertos. Quiero leerles un versículo más, que es Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que le agrada al Señor. Y se trata de aceptar su autoridad.
Tenemos que aceptar la autoridad de nuestros papás. Tenemos que aceptar que ellos son nuestros papás. Tenemos que aceptar que ellos tienen sus faltas. Tenemos que aceptar que ellos tienen sus errores, ¿cierto? Que ellos tienen sus fracasos. Y tenemos que amarlos a pesar de ello. Cubrir esas faltas con el manto. Cubrir la desnudez de nuestros papás. Porque no se trata de simplemente juzgarlos. El único que puede juzgar es Dios. Como un día yo dije acá, usted no puede juzgar a una persona simplemente porque peca de una manera diferente a la que peco yo, ¿cierto? O como dice la otra frase, dice, mientras que usted señala, 3 dedos lo señalan a usted, ¿sí? Así que, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros papás? ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros? Así que, primero hagámoslo porque esto es corona de honra para nuestros papás. Segundo, esto es lo que le agrada a Dios. Tercero, porque hay una promesa de prosperidad y larga vida. Yo siempre he dicho, la clave del éxito, Daniel, es honrar a nuestros papás. Esa es la clave del éxito. ¿Qué es eso de que 10 claves del éxito para la prosperidad y para ser rico y para ser no sé qué? Y bueno, en fin. Sencillo, la clave del éxito en todo lo que usted haga, en todo lo que usted emprenda, la clave del éxito está en honrar a sus papás. Sus papás, sus abuelos, sus tíos, quien quiera que los haya criado a ustedes. Es la autoridad. Es su autoridad. Yo puedo tener aquí 25 años, mentiras, tengo 32, y ellos todavía son mi autoridad, ¿cierto? Y si yo llego con un mercado en la casa, yo no llego con un corazón exaltado y es que mira, ahí les traje y arrodíllense ante mí. No. Esa no es, así no debe ser. Nuestros papás son nuestros papás hasta que ellos se vayan y punto. Así estemos nosotros casados. Una cosa no puede intervenir con la otra, eso sí. Así que, muchachos, si usted tiene algo que perdonar en esta noche, yo le sugiero que lo haga. Si usted tiene algo que perdonarle a sus papás, yo le sugiero que en esta noche lo haga. No salga de aquí con ese remordimiento.